Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un documento oficial cubano. Es un dictamen del Tribunal Supremo Popular, de agosto de 2025, que toca un tema, bueno, un tema candente. Así es. Vamos a analizar la respuesta legal y también sanitaria de Cuba a los cannabinoides sintéticos, esos que la gente llama químicos. El documento clave es el dictamen 476 de 2025. Exacto. Y esto no sale de la nada, ¿verdad? Surge porque el Tribunal Provincial de La Habana empezó a ver un montón de casos y tenían dudas, muchas dudas, sobre cómo manejar legalmente estas sustancias nuevas, que no son, pues, no son lo de siempre. Claro, se encontraron con un problema nuevo. Así que, listos. Vamos a desglosarlo. Imaginen la escena. Los tribunales en La Habana de repente ven más y más casos. Drogas sintéticas. Y los peritajes dicen, ojo, esto no es marihuana, aunque a veces lo parezca por cómo lo venden. Son cosas de laboratorio. Distintas. Y mucho más peligrosas, como recalca el texto. Definitivamente. Exacto. El Laboratorio Central de Criminalística de La Habana ya tiene identificados unos 45 tipos circulando allí. Y eso que a nivel mundial se conocen más de 250. Hablamos de nombres como DMB4N, Pinaca, ADB, Butinaca. Nombres que suenan a fórmula química, ¿no? Totalmente. Pero lo importante es la sustancia, no el nombre. Son compuestos peligrosos. ¿Y los efectos? Uf, el dictamen los describe y son para poner los pelos de punta. No es una exageración. Habla de convulsiones, ataques cardíacos, daño a los riñones, agudo además, edemas pulmonares, derrames cerebrales. Delirio, psicosis, pérdida de conocimiento. Incluso fallo multiorgánico y la muerte. Afectan el sistema nervioso central de una manera brutal y otros órganos también. Y aquí hay un punto clave que el dictamen subraya mucho: la desconexión. Actúan en los mismos receptores cerebrales que la marihuana, sí, los CB1 y CB2, pero hasta ahí llega el parecido. O sea, no es solo más fuerte. Para nada. Su potencia farmacológica, su toxicidad, lo adictivas que son, todo eso es muchísimo mayor. El dictamen es muy claro. Son drogas ilícitas distintas, cualitativamente distintas y más dañinas. Entendido. Y, a ver, ¿cómo se consumen? Porque eso también influye en el peligro, ¿no? Sí, el dictamen lo explica. Se disuelvan en solventes, como etanol o acetona, y luego ese líquido se rocía sobre material vegetal, que puede ser cualquier hierba seca, o sobre papel, o se mezcla en líquidos para vapear. O sea que puede venir en muchas formas. Exacto. Y lo más impactante son las dosis. Son increíblemente pequeñas. Si está en papel, una dosis puede ser un pedacito de 0.18 a 0.49 centímetros cuadrados. Imagínate, un cuadradito minúsculo. Casi nada. O si viene en un cigarrillo adulterado, puede ser de 0.029 a 0.26 gramos de ese material preparado. Cantidades ínfimas. Y eso tiene consecuencias graves, como dice el texto. Dos, principalmente. Una, que es facilísimo esconderlo y transportarlo. La detección se vuelve un desafío enorme. Y dos, que con muy poca cantidad de la sustancia química pura, se pueden hacer muchísimas dosis. Lo que significa, Pues ganancias económicas muy altas para los traficantes. Multiplica el incentivo. y hay otro factor que complica las cosas, la duración del efecto. Sí, el dictamen señala que el efecto psicoactivo es corto, unos 20 o 25 minutos nada más. Y eso puede llevar a que la gente consuma más seguido, buscando mantener el efecto. Exacto, un patrón de consumo compulsivo, casi inmediato, lo que aumenta muchísimo el riesgo de intoxicarse, de sobredosis y de desarrollar una adicción muy rápido. Mucho más rápido que con otras drogas, quizá. Posiblemente. Y a todo esto se suma un problema social que el dictamen identifica como crucial: ¿Cuál? la baja percepción del riesgo. Parece que la gente no es consciente de lo peligrosas que son estas sustancias. Quizá por llamarlas químicos o asociarlas con la marihuana. Puede ser. Piensan que es algo similar o marihuana sintética, pero no entienden la diferencia abismal en toxicidad. Y esa combinación es explosiva, ¿no? Alta toxicidad, fácil de esconder, muy adictiva, y la gente no le tiene miedo. Exacto. El dictamen lo llama una alta lesividad social. El daño potencial a la sociedad es enorme. Salud pública, seguridad. Entonces, ante todo esto, ¿qué hace la ley cubana?
o mejor dicho, que ajusta este dictamen. Antes, para el tráfico agravado, el de cantidades relativamente grandes, había un umbral, ¿no? El artículo 235 del Código Penal. Sí, la práctica judicial usaba como referencia 1 libra, que son unos 460 gramos. Pero claro, 460 gramos de marihuana no es lo mismo que 460 gramos de uno de estos sintéticos. Ni remotamente. Sería una cantidad astronómica de dosis de sintético. Por eso el Tribunal Supremo dice, ese criterio de peso para los cannabinoides sintéticos no va, no aplica. Ajá. El análisis para decidir si la cantidad es relativamente grande tiene que ser cualitativo. No importa cuánto pese o mida físicamente. Ok, esto es un cambio importante. ¿Qué significa cualitativo aquí? ¿Qué hay que mirar? Significa mirar la sustancia en sí. El dictamen da varios factores. La potencia específica de ese cannabinoide sintético que se encontró, porque varían entre ellos. Claro, no son todos iguales. Exacto. También su pureza. ¿Cuántas dosis individuales se podrían hacer con lo que se incautó? ¿Qué tan adictivo se sabe que es? Y fundamental, ¿qué tan graves son los efectos que causa en la salud? Es pasar del peso a la peligrosidad real, entonces. Precisamente, es un enfoque basado en el riesgo concreto. Vale, suena lógico. Pero ¿cómo se prueba todo eso en un juicio? No es tan fácil como pesar algo. La clave, y el dictamen lo enfatiza, es la prueba científica. Los informes periciales de los laboratorios. Criminalística, toxicología del Ministerio de Salud. Ellos tienen que determinar esa potencia, pureza, número de dosis, perfil de riesgo. O sea, la ciencia forense se vuelve crucial. Fundamental. Pero no es lo único. El dictamen dice que también hay que usar otros medios de prueba, investigar las ganancias que se obtuvieron o se podrían obtener, analizar el contexto, dónde pasó, si es una zona de alta criminalidad, a qué precio se vende ahí. Entiendo. Testimonios de policías especializados, otros expertos. Exacto. Se busca una visión completa del peligro real que representaba esa cantidad en ese lugar, en ese momento. Y es vital que las sentencias expliquen todo este razonamiento, ¿no? Absolutamente. El dictamen exige que los tribunales fundamenten detalladamente por qué aplican la modalidad agravada. Tienen que explicar cómo valoraron todas esas pruebas para llegar a la conclusión. No vale con decir es grave, hay que demostrar por qué. Y un punto interesante, aunque esto surge por los sintéticos, el dictamen abre la puerta a usar este enfoque cualitativo para otras drogas si es necesario. Ah, mira. Como por ejemplo. Bueno, no da muchos detalles, pero sugiere que podría ser útil en casos donde el peso no refleje bien el peligro. Incluso menciona de pasadas situaciones como la de profesionales de salud desviando fármacos controlados. La idea es tener una herramienta más flexible. Bien, eso cubre el tráfico agravado. Y la simple tenencia. El artículo 236 del Código Penal tiene distintas sanciones según la droga. ¿Dónde caen los sintéticos? Aquí el dictamen es muy directo. Dice que la tenencia ilícita de cannabinoides sintéticos se califica bajo el inciso A del artículo 236. El inciso A. ¿Y qué pena implica ese? El propio dictamen lo cita, prisión de 1 a 3 años o multa de 300 a 1000 cuotas, o las dos cosas. Que, dentro de las opciones de ese artículo, parece ser la más severa para la tenencia simple. ¿Por qué esa? Por la peligrosidad. El razonamiento es que estos sintéticos tienen efectos similares o peores que los de la cocaína. Y la cocaína es como la droga modelo para ese inciso A del 236. Así que, al equipararlos, buscan que la sanción refleje el riesgo real. De nuevo, la peligrosidad como criterio. Todo vuelve a la peligrosidad inherente de la sustancia. Exacto. Y hay que recordar el contexto internacional, ¿no? Cuba es parte de las convenciones de drogas de la ONU. Sí, las del 61, 71 y 88. El dictamen lo menciona. Esta medida se alinea con esos compromisos de controlar todas las sustancias psicoactivas, incluyendo las nuevas, las NSP. Y me llamó la atención que el dictamen dice que esto aplica a cualquier sustancia futura con efectos similares o peores. Correcto. Es una decisión con visión de futuro. No se limita a los sintéticos de hoy. Si mañana aparece una nueva droga sintética súper peligrosa, esta directriz ya da un marco para abordarla legalmente, sin tener que esperar a otra reforma. Y también es interesante el proceso de consulta que hubo antes de aprobarlo. Sí, parece que fue amplio. Jueces de todo el país, fiscalía, ministerios de Interior, Justicia, Salud Pública, hasta la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Sugiere que buscaron un consenso técnico y jurídico importante. Parece que sí. Entonces, resumiendo un poco la idea central, estamos viendo una adaptación legal importante en Cuba. Es el sistema reconociendo una nueva amenaza, los sintéticos, diciendo esto es distinto y muy peligroso, y ajustando las reglas del juego penal. Sí, diferenciándolos de la marihuana, equiparándolos en gravedad a drogas como la cocaína para ciertas cosas y cambiando el foco del peso a la peligrosidad real para el tráfico. Bien, creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Hagamos un repaso final. Analizamos el dictamen 476 del Tribunal Supremo cubano, vimos cómo ajusta el Código Penal para los cannabinoides sintéticos. Los puntos clave a recordar. Para el tráfico agravado, adiós al criterio del peso. Hola al análisis cualitativo, potencia, dosis, daño. Para la tenencia simple, se va al inciso más grave, equiparándolo a la cocaína. Se necesita sí o sí prueba científica robusta y las sentencias deben explicar bien el porqué. Y la puerta queda abierta para aplicar esta lógica a futuras drogas peligrosas. Exactamente. Y esto, claro, nos lleva a pensar más allá de Cuba. El mundo se enfrenta a esta avalancha de nuevas sustancias sintéticas. La química avanza rapidísimo. Mucho más rápido que las leyes. A menudo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo pueden los sistemas legales y de salud, en cualquier país, ser lo suficientemente ágiles? ¿Cómo responder a estas amenazas químicas emergentes de forma efectiva, protegiendo a la gente, pero sin dejar de lado una justicia justa, basada en pruebas? Es el gran desafío actual en política de drogas, sin duda. Una reflexión importante para seguir masticando.